comenzar ahorita. Bueno, otra vez, reiniciando la situación, tengo que admitir a los compañeros, reiniciando la situación, disculpen el caso del retraso de la clase, ha habido problemas con Microsoft Teams, no sé por qué, no me deja ingresar, así que las disculpas del caso. Ya fuera de eso, una alternativa es esta, el Zoom. Y lo otro que estoy haciendo es ah, grabando a través de Microsoft Teams, perdón, a través de la Tube Catcher para tener otra visualización. Así que, bueno, eso sería. Tenemos a Rebeca Di Mayo también conectándose y esto no sé. Bueno, preguntas sobre la situación de lo de la clase. Desde la clase pasada les venía comentando de que quedaba abierta lo correspondiente a la semana de esta semana, a partir del lunes 7 de septiembre, o sea, ahora. Y y estaban los ejercicios que estaban pendientes, como el ejercicio de corte. Vamos a ver si lo visualizamos acá. Un corte de este cilindro y que tiene una pequeña plaquita por acá. Este, de ahí tenemos la otra pieza que es un poquito más complicada, no mucho. Es un poquito más complicada en el aspecto de que hay más elementos circulares que cortar. Para algunos puede ser algo tal vez no muy complicado por el hecho de que estamos ocupando computadora, pero realmente cuando uno lo está haciendo a mano es un poquito complicado por el tiempo más que todo. O sea, hay que tener la limpieza y la delicadeza de estar haciendo varias veces la técnica circular del isométrico para obtener el propio isométrico con el corte. Así que comentarios, chicos, sobre alguien o algunos de ustedes que lo haya elaborado el ejercicio o haya avanzado en algo. Ok, voy a apagar momentáneamente lo de la pantalla y vamos a ver, de los que normalmente, este, otra persona de los que normalmente van avanzando en el trabajo o que van revisando las cosas, alguien más, además de Alberto. Hola, hola. Ok, está bien, no, no hay ningún problema. Por eso tenemos también, yo pregunto si alguien había curioseado o había avanzado, digamos, en lo de la clase, porque así salen unas preguntas bastante puntuales. Si no, ahorita abordamos eso. Quiero ver si logro desaparecer. Este, veamos. Ajá. Es que
quiero desaparecer este elemento que me ha salido de como que es de Revit. Y lo peor es que no me deja eliminarlo. Ahí está, al fin. Qué problema. Hoy sí, me he sorprendido que un montón de problemas se acumularon en de una sola vez. Bueno, tenemos esto y nos vamos con el ejercicio. Vamos con el ejercicio 20, que es tal vez el más sencillo de los tres. Entonces tenemos esta figura que es una figura cilíndrica. Nosotros podemos observar por este lado que tiene unas líneas punteadas acá y otras líneas punteadas acá y otras que se proyectan en este lado y tenemos un eje. El eje nos está indicando que objetivamente es un cilindro. Nosotros podemos ver la vista circular o como quien dice, como es el perfil izquierdo, pero es como que viéramos de frente el cilindro. Entonces viéramos la parte circular de frente. Y tenemos una sustracción acá, como que hemos venido con un torno y después otra sustracción más atrás, que sería este elemento que tenemos acá. Así que aparte de eso, tenemos una distancia y tenemos una pequeña plaquita que se adhiere al cilindro. Esto es solo un concepto, no es que hay una pieza así. No lo obtuve de la, digamos, de observar una pieza real, sino que simplemente lo generé y creí conveniente que hiciéramos este ejercicio. Así que tenemos esta otra simbología que es como unas flechas y dice AA. Entonces eso significa que hay un corte, o sea, este tipo de corte o este tipo de línea como de eje, este, nos indica a dónde estamos cortando y la flecha nos indica hacia dónde estamos viendo el corte. O sea, no nos indica qué es lo que tenemos que cortar en sí. O sea, la flecha indica qué es lo que debe de permanecer después del corte. Y lo que está de este otro lado, que no está indicando la flecha, eso desaparece. Vista desde otra óptica, tenemos acá también la observación de ese elemento. Tenemos eh, la simbología de corte, indicando que vamos a ver la parte, como quien dice, del segmento que estoy seleccionando acá. Eso lo vamos a ver, simplemente que vamos a obtener un corte aquí y lo que está detrás de las flechas, o sea, todo este elemento que tenemos acá, eso sí no va a desaparecer. Pero para obtener ese corte, lo que se debe de hacer es primero el isométrico. Estoy hablando de cortes en isométrico, no solo corte en plano, sino que el corte en isométrico. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar por completo el isométrico. Debemos de entender el isométrico y después trasladamos esa información a, a la copia del isométrico y lo realizamos como corte. ¿Preguntas hasta acá? No, la posición hacia desde dónde vamos a cortar la pieza. En este como es, sí, este como es la vista en planta o la vista superior, significa que pasamos, digamos, un corte acá y dirigimos hacia este costado nuestra visión. Siempre vamos a tener que realizar todo el elemento, pero aquí ya nos está indicando hacia dónde vamos a hacer el corte. Al igual acá, pero en este lado estamos viendo desde el otro sentido, o sea, estamos viendo
desde donde está, digamos, la figura, más bien el número 4 estamos viendo de frente y vamos a ver que desde dónde a dónde va a ir el corte. De ahí esta parte no se logra observar realmente esa flecha, así que por eso es que no lo colocamos. Bueno, ya sabiendo esto, me traslado a... Sí, acá. La figura, bueno, aquí tenemos la figura y ya ven el resultado, pero más bien voy a hacer el proceso. Y aquí está también parte del proceso para obtener eso, a base de colores. Tengo la figura, bueno, tengo el proceso para obtener la figura. Después de eso, limpio, o bueno, puedo dejar limpia la figura, pero si no, también puedo terminarla de hacer con todos los elementos que tenemos acá. Tenemos también la sustracción pequeña, que sería esta, esta sustracción cilíndrica, que está ubicada aquí en los elementos que estoy seleccionando, y una sustracción un poquito más grande, que sería este con respecto a este. De ahí el cilindro tiene que ver con este diámetro. Dígame, el corte. No es necesario. Si observamos en el otro caso, en el caso 21, tenemos un, un caso y lo voy a tratar de acercar. Tenemos un caso distinto. Aquí ya en el plano ponemos el corte. En planta vemos cómo es el corte. Así. Y no necesariamente tiene que ser simétrico, o yo puedo desplazar este corte un poquito más para arriba o un poquito más para abajo. La cuestión es que, eh, digamos, mi explicación tenga algún sentido. Esto como es meramente en forma de ejercicio, no hay ningún problema. Lo podemos colocar en cualquier parte. Pero cuando normalmente hacemos ese trabajo es para dar un significado a, digamos, a esa pieza. Hay elementos que a veces se tienen que utilizar y que quedan inmersos dentro de la figura. En este caso, las piezas que estoy poniéndoles para que ustedes ejecuten son, son pletinas que, digamos, en un concepto de pletinas que tienen sus sustracciones. Pero a veces hay unos dibujos bastante complejos que yo creo que no tengo alguno a la mano, creo. Tal vez en el libro, tal vez tengo la suerte de ver uno, pero normalmente ya cuando es un dibujo más complejo va saliendo como a la luz el hecho de que a dónde tienen que ir los cortes, no necesariamente simétricos. Veamos tal vez por acá. Vamos a ver, voy a desactivar momentáneamente la pantalla y no sé cómo amplío esto. Bueno, pero igual, yo creo que ustedes sí lo van a observar. Entonces nosotros tenemos esta pieza, digamos, este de libro dibujo común. Entonces tenemos esta pieza que está acá y este tiene, aquí no aparece, digamos, dónde está la línea de corte necesariamente, pero tiene una explicación que se ajusta justamente acá para detallar qué es lo que contiene, cómo está, digamos, la pieza por dentro, cómo se tiene que hacer. Entonces tiene como un sentido la explicación a través de un corte.
Así que, bien, perfecto. Mejor no lo pude haber explicado ahí. El compañero Albert, no. ¿Quién habló? No. Mm, Bueno, ya, ya te vi. Aquí, Juan Mengíbar. Ok, muchas gracias. Sí, en realidad eso es. Son los elementos que tenemos a la vista, o sea, la pieza sólida y hacemos una segmentación de esa pieza para observar el interior. Si se fijan, el achurado que tengo acá es para indicar dónde pasó el corte. Y lo que no está achurado es porque es pieza vista. A veces, tal vez en internet podemos tener tal vez algún tipo de visualización de corte. mm, Veamos, pero un corte real, no un corte de dibujo. Mm, No, no lo tengo, no encuentro uno así rapidito. Por acá ya voy viendo alguno. Entonces tenemos esto, a veces hay ciertos elementos por acá. Digamos los cortes de las piezas, aunque esto es un cilindro, un tubo, pero es un cilindro, una forma cilíndrica. Aunque es solamente un cilindro, cuando pasamos el corte quedan estos elementos vistos, digamos, que son parte del corte. Entonces esas partes del corte tienen que ir achurados. Aquí podemos ver un volumen isométrico donde hemos hecho, bueno, donde han hecho un corte y el achurado es como para entender, en dibujo es para entender dónde no correspondía una pieza o un segmento ya premeditado, sino que es lo que configura es, o lo que da a entender es que ahí, justamente ahí donde está achurado, se ha hecho un corte, donde se ha pasado algún tipo de pulidora o algo así que permite el corte. Entonces ese es el objetivo. Si sabemos eso, nos trasladamos. Ya esta figura voy a crear un nuevo dibujo acá a partir de la figura que tengo acá. Así que voy a trabajar con esto momentáneamente. Lo que voy a ir haciendo es, bueno, una de las primeras cosas es no olvidar que en qué vista lo estoy obteniendo la información. En este caso es siempre el sistema europeo, no solo por el símbolo, sino que por la disposición de los elementos. Ya después de eso, yo justamente para este caso voy a hacer una copia por acá y voy a eliminar el resto de elementos que no necesito por ahora. Entonces incluso elimino los elementos de corte, las cuotas, las visualizaciones y entre otras cosas, porque justamente ahorita no las necesito. Por eso he hecho una copia y voy a iniciar directamente el desarrollo de la figura geométrica en isométrico. Como les comentaba, yo necesariamente tengo que hacer desde mi concepción de pensamiento, creería yo conveniente que siempre se haga el trabajo completo del isométrico antes
que tratar de hacer un corte, porque puede, a menos de que alguien tenga la suficiente experiencia, puede tener algún tipo de dificultad. Entonces, una de las primeras cosas que yo hago es, bueno, la visualización en planta, que sería esto, y justamente de la esquina inferior izquierda comienzo a visualizar lo que va a ser el cilindro. Entonces, sabiendo esto, yo ya comienzo a dimensionar o a previsualizar el elemento. Permítanme. Ahí estamos. El elemento lo comienzo a previsualizar. La circunferencia como que está dentro de un cuadrado. Entonces el cuadrado es de una longitud de 4 metros. Entonces hago el trabajo del isodraft justamente de este costado. Entonces es como que yo lo estuviera observando de este lado. Acá. Y vea de frente lo que tengo acá. Entonces, sabiendo eso y teniendo una medida de 4, va a ser 4 por 4, genero esa pieza de 4 unidades por 4 unidades por 4. Claro, así es. Entonces, ahorita tenemos la visualización de este elemento y también lo otro, que tal vez dentro de un par de semanas vamos a hacer otro evaluado solo de algún ejercicio, obviamente más sencillo, porque el tiempo que les pongo es límite, pero sobre la generación de un isométrico con alguna vista circular. Entonces necesito que vayan realizando esto. Después de tener eso en cuenta, genero la profundidad de este elemento, que sería un total de 5 unidades, o sea, 5 metros. Entonces hago esto a 5 metros y como yo ya tengo creado esta pieza, lo único que hago es copiarlo. Así que hago la copia en estos puntos y comienzo a generar la circunferencia de acuerdo a lo que estoy visualizando. Entonces, ok. Me dice que como dentro de 10 minutos se termina lo de Zoom, pero vamos a ver lo que se pueda ahorita y me reconecto. Entonces hago la técnica del isométrico desde la mitad de uno de los lados hacia el ángulo obtuso y del ángulo obtuso hacia la mitad de uno de los lados y así viceversa. Teniendo esto en cuenta, yo ya puedo venir y generar las circunferencias que a mí me competen. Ahorita lo estoy haciendo así un poquito distinto, pero es la misma técnica. La misma técnica. ¿Ok? Entonces ya teniendo esto y no me complico mucho, copio la pieza que acabo de generar, solo que la dispongo, busco con un punto de anclaje que tenga lógica, en este caso esta, y lo traslado hacia aquí atrás. Así que yo ya tengo los dos lados. De ahí, de la mitad, justamente de la mitad de esta curva, yo ya puedo conectar con la otra mitad de la siguiente curva y yo ya genero el perfil del cilindro. Ya teniendo eso en cuenta, es como que tenga
el tubo con el cual estoy trabajando. Después de esto, yo ya voy a hacer la sustracción o digamos el taladrado, por decirlo de una manera, justamente de este segmento. Pero como la amplitud no es mucha, entonces es muy posible que no se vaya a ver el fondo. Así que simplemente le voy a dar la altura de 3 por 3. Esos 3 por 3 son, digamos, es el diámetro total de esta pieza. Así que para no complicarme mucho, yo lo voy a generar aparte, los 3 por 3 los genero acá. Hago lo mismo, técnica de isométrico circular. Regreso, genero las piezas. Y ahora voy con la última parte que sería esto. Ahí estamos. ¿Qué es lo que hago con esto? Pues simplemente busco el centro del objeto para trasladarlo. Entonces me voy con desplazamiento, me ubico de acá y lo coloco acá. Entonces, eso hasta esta parte. Ahorita ya casi termina el momento de la sesión, creo que como 6 minutos decía, quedaban pendientes. Entonces, ¿preguntas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Sí, sí, así es. Así tenemos la situación y simplemente que tenemos que tener cuidado de tratar de observar la parte que nos dé más información, pero de tal manera que no nos afecte mucho en el primer trazado del dibujo. Yo siempre recomiendo que principalmente sea a partir de la vista superior para obtener el resto del dibujo, pero a veces tiende a cambiar esa situación dependiendo la posición del dibujo o el tipo de dibujo. Y a partir de ahí comenzar otra vez el trazado isométrico. Pero hasta acá voy a dejar este segmento de la clase. Le voy a poner pausa también a Tubecatcher y me conecto en un minuto. ¿Ok? Ok, bueno, gracias. Así que aquí le pongo alto a la grabación y nos vemos en un minuto. Acá, continuar. Bye. Ahorita, nos habíamos quedado con esta parte del dibujo, del trazo. Habíamos hecho la configuración de la sustracción interna y nosotros podemos trasladar esa misma información si yo quiero, ¿verdad? Puedo trasladar la misma información pero a otro punto. Digamos esto. Y si fuera una sustracción completamente directa de un extremo a otro, tendríamos este elemento. Tendríamos así tal cual. Pero en este caso no es tanto así. Así que la siguiente parte que voy a elaborar, la siguiente parte que voy a generar es el cilindro que se genera justamente acá, que tiene un diámetro de 2.
de 2 unidades. Entonces vengo y hago lo mismo que la vez anterior. Genero, bueno, voy a cambiar de color. Entonces hago un rectángulo de 2 por 2 y luego de esto ocupo la misma técnica y de ahí lo único que voy a hacer es cambiar de color acá. Sí, de la parte de atrás. Justamente esa sustracción que tenemos acá, si se fijan, es un poquito más corta que la parte de la izquierda. La parte de la derecha tiene una sustracción un poquito más delgada, por decirlo de alguna manera, que la del lado izquierdo. Bueno, y después de esto, nosotros ya podemos venir y hacer el corte, ajá, justamente acá. Y a partir de este punto, yo ya puedo generar la misma pieza. Simplemente que voy a buscar el centro de esta ubicación. Vamos a ver, vamos a desactivarle momentáneamente a la compañera. Ahí está. Muy bien, ya teniendo eso, si se fijan, la circunferencia mayor, o sea, lo que compone el cilindro, tiene una clara diferencia con la circunferencia menor que tenemos justamente acá. ¿Cuál es la distancia de esta dimensión? Pues va a ser también 2 unidades hacia el frente. Así que genero esa línea, claro, en isométrico, con 2 unidades. Y simplemente vengo y traslado esa información desde este punto hasta acá adelante. Y ahí sabemos de qué está pasado esa información. De igual manera tenemos estos chicos. De igual manera tenemos esta pieza que tenemos acá. Gracias, gracias. Permítame. Le estoy grabando en Adobe Catcher, pero tienes razón. Gracias. Muy bien. Entonces vamos acá. Hasta el 2018. Aquí estamos. Como les digo, simplemente hacemos el traslado y podemos copiar esta misma pieza justamente de atrás y después generamos la otra pieza que sería la sustracción más pequeña. Oh, 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 oh. Tenemos la sustracción más pequeña justamente acá. Esta es la misma sustracción que tenemos acá, podemos trasladar acá y después tenemos una sustracción más pequeña que sería justamente este elemento, esta sustracción, esta altura. Entonces la altura era de 2 unidades, así que genero el recuadro que va a contener a la circunferencia vista en isométrico y lo, lo genero. Entonces
Veamos, ahí estamos, admitir a los compañeros. Entonces, ¿qué es lo que hago adicional? Pues pongo una distancia, como dice acá, que la distancia que se aleja es de 2 unidades. Así que ocupo una línea que tiene 2 unidades justamente acá y copio las piezas a partir de un punto de anclaje que sería esta esquina y me traslado hasta acá. Lo mismo pasaría con la otra figura porque en este caso coinciden las líneas. Entonces siempre tengo una separación de 2 unidades. Así que vengo con esto, la selecciono. Si quiero puedo hacerle un copy, si no solo un move. En este caso voy a darle un move y me traslado acá. Entonces yo ya tengo los dos elementos. Tengo más bien los tres. El cilindro mayor, que es lo que contiene al resto de cilindros, una sustracción cilíndrica mayor, que sería esta, y una sustracción cilíndrica menor, que sería este otro costado. Pero esto lo voy a dejar ya aparte, porque incluso aún así hay bastantes líneas que me pueden dar algún tipo de confusión. Así que ya vamos a utilizar esto. Voy a terminar el elemento que tengo acá, que es como una plaquita. Voy a eliminar esto blanco que no pertenece propiamente al dibujo. Tenemos esta plaquita, la cual está contenida sobre el cilindro. Es como que viniera soldada. Es como que viniera soldada. Entonces vamos a generar esa pieza y tenemos una distancia de 1 metro y tenemos otra distancia aquí de otro metro. Así que aprovecho eso y genero la pieza a partir de un punto que dice 1 metro y me traslado toda esta información hasta el otro extremo. Y de a partir de este otro extremo hago pasada la línea, pero en la intersección genero el otro metro. Por cualquier cosa. También si no genero este metro, por lo menos hago el recorte acá. Y y ya puedo venir y bajar la pieza hasta de manera vertical hasta encontrarme con la cara externa del cilindro. Lo mismo pasa con esto, simplemente que aquí desde la mitad de este punto hasta ahí llegaría la figura. ¿Por qué llega hasta ahí? Porque ya se los explico. Porque en la visualización termina justamente a la mitad de la pieza, aquí, en el cuadrante izquierda-derecha. Entonces ahí vamos a colocar la situación. Después de eso yo ya me puedo trasladar con, digamos, con el metro. Perdón. A partir de aquí no es simplemente eso, sino que a partir de aquí tengo una altura de 3 unidades. Así que a partir de este punto yo ya puedo subir 3 unidades y lo voy a hacer con otro color para que se logre distinguir. Entonces a partir de este punto mitad yo ya subo 3 unidades y me traslado todo esto que serían, si no mal recuerdo, 4 y después bajo hasta que encuentre la pieza. Yo ya puedo borrar el resto de elementos por ahora y de esto yo ya puedo hacer una copia desde acá, distanciándome 1 metro. Uno los dos puntos acá y solo me quedaría generar la curva que, que se visualiza justamente en el encuentro de la placa junto con el cilindro. ¿Cómo hago esto para facilitarme la vida? Pues simplemente copio los dos extremos. No es necesario que lo copie todo, sino que si se fijan hasta aquí va a llegar y en el otro extremo, si se viera, también hasta ahí va a llegar. Hago la copia, ocupo de anclaje este punto y me traslado acá. Ya teniendo esto, pues ya básicamente está todo el trazo. Me refiero al trazo del isométrico. Así que
Voy a trasladar esto y voy a comenzar a limpiar el dibujo de los excesos de trabajo que estoy teniendo acá. Entonces voy borrando esto. Borro esta pieza de aquí abajo. Voy limpiando todos los segmentos. Y de ahí voy a recortar lo que ya no voy a utilizar. Lo último que me va quedando es la parte posterior, la visibilización de la parte posterior del cilindro. Así que hago los recortes pertinentes y ya estuvo. Esa línea la borro porque realmente no está haciendo un quiebre ahí de entre planos, sino que se acopla directamente. Así que esa línea no es necesaria hacerla porque si no puede generar algún tipo de confusión. ¿Preguntas hasta acá? Ah, bien, gracias. Sí, a veces uno está generando digamos, los trazos y aunque uno tenga algún tipo de experiencia, siempre se le puede ir alguna línea. Incluso hay unos dibujos de ustedes de que han hecho casi todo listo, pero ya le faltaron un par de líneas, borrarlas, ¿verdad? Pero por lo general, varios están bastante bien. Entonces ya teniendo esto, yo ya puedo trasladarme a generar el corte. Como les digo, el corte va justamente a la mitad hacia digamos, si estamos viendo esto, del centro del eje hacia el lado izquierdo. O sea, vemos el lado izquierdo. Dígame, no estoy conectando. ¿Perdón? Gracias. Se me olvida. Gracias. Entonces, de la figura que tenemos acá, que ya lo tenemos listo, ya nos trasladamos a generar el corte. ¿Cómo generamos el corte? Pues como les digo, tenemos que ir desarrollando todas las capas interiores que vamos a ir viendo. No necesariamente tiene que ser como realizar todo a detalle. Incluso esto voy a copiarlo porque me puede servir si en caso me equivoco. Y desde este punto me conecto acá. Aquí ya elimino esto. Entonces, eh, ya lo voy a cambiar de color. Muy bien. Bueno, después lo grabo. Entonces la situación es que yo ya he generado los elementos. Si no quisiera que fueran sustracciones, bien puedo borrar el excedente externo para que se logre entender a qué me refiero. La envolvente, si en vez de ser sustracción solo fuera volumen de eso y lo que era volumen fuera vacío, entonces vamos generando esta pieza. Wow.
Si no fuera sustracción, este sería el elemento. ¿Ok? Si no fuera sustracción, nos quedaría un elemento bastante similar a este. Pero no es el caso, así que tengo el objeto y lo único que hago es agregarle la pieza que le acabo de generar al otro trazo. De esto copio, ocupo algún punto de anclaje, en este caso puedo ocupar acá. Y ya tengo listo este gran relajo. Entonces ese que es un poco problemático visualizarlo, yo ya comienzo a hacer la limpieza del trazo. Incluso estos trazos magenta los voy a cambiar a otro color, tal vez un color amarillo. Y ahora comienzo a borrar el exceso de trazo. Elimino estas líneas guías, las exteriores, que es lo más fácil. Ahora borro todas las líneas azules. Ya casi terminamos esto y vamos a dejar en azul lo que no se ve. Vamos a dejar en azul esto. Esto tampoco no se ve. Entonces ahí medio se logra observar la figura ya con todo y sustracción. Pero eso es lo que tenemos que hacer visible dentro de nuestro isométrico. Porque a veces les van a pedir la visualización de, digamos, con transparencia del isométrico, o en otra ocasión les pueden pedir un corte. Cualquiera de las opciones está bien. La situación es que se logre entender el dibujo. Porque al tener muchos cortes o al tener algún otro tipo de circunstancia puede dar problema de lectura del dibujo. Entonces, ya teniendo esto, y voy a hacer otra copia, después las puedo borrar, pero ya teniendo esto, yo ya puedo comenzar el corte. El corte es justamente la mitad, así que viendo la cara que se visualiza, voy a hacer un trazo lineal desde el centro. En este caso coincide con este punto de la circunferencia y hago el trazo total en color magenta. A partir de ahí yo comienzo a dibujar el contorno. Primero el contorno externo, que es lo más fácil prácticamente. De ahí bajo aquí una unidad y me traslado hasta el tope, que sería acá. De ahí esto y lo bajo hasta acá y con esto cierro. Así que ese sería el corte. Si fuera una pieza sólida, entonces sería un poquito más fácil de realizar. Veamos aquí.
Si fuera una pieza sólida, solo viéramos este segmento que tenemos acá. Pero además de lo que acabamos de hacer, ahora sí tenemos que darle la figura que contiene las sustracciones. Así que siempre genero las líneas en magenta, pero cada encuentro de cada vértice comienzo a desplazarme. Entonces de aquí me traslado hasta, permítanme, de aquí me trasladaría hasta acá. De aquí subo, de ahí sigo, me conecto con este punto, subo, bueno, ya está la línea. De este punto encuentro hasta acá, perdón, hasta acá. De ahí subo y de ahí voy recto hasta encontrar esto. Así que ya a partir de ese punto yo ya comienzo a borrar las líneas. La primera línea, que es la que tal vez me está dando un poquito más de problema ahorita, es la línea amarilla. Así que elimino esas piezas. Y permítanme un segundito. Permítanme un segundito. Denme un segundito y ya regreso. Bien, continúo con la grabación. Ahí estamos. Entonces borro estas líneas amarillas y yo ya tengo un poquito mejor o más clara el trabajo. Así que después de limpiar esto, yo ya puedo continuar con el resto de cortes. Aquí, este pedazo no lo voy a ver. Eso tampoco, esta parte tampoco y esto tampoco. Lo que está del otro lado de la línea magenta no se logra ver. Así que acá voy eliminando. Esta línea verde no se va a ver. Esto tampoco. Vamos a recortar acá esta línea. Y de ahí esto y esto. Ya al final hacemos los últimos detalles acá y para rematar nos podemos ir con esta herramienta que se llama Hatch, un relleno que uno puede, normalmente yo ocupo el color sólido gris, pero a partir de ese punto yo ya puedo cambiarlo de acuerdo a una dimensión, puede ser 0.5, a un ángulo, puede ser 90, puede ser cualquier ángulo, y el color, como les digo, tengo que cambiarlo para que se entienda que fue un corte. Entonces, tendríamos eso como el primer ejercicio. Claro, el video está un poquito, creo que un poquito más rápido, el video que les he compartido para que ustedes puedan obtener el resultado. ¿Preguntas hasta acá?
Ok, gracias. Está bien. Chicos, cuando deje alguna tarea, por cualquier cosa, escriban. Yo creo que voy a generar un grupo de, digamos, no de WhatsApp, porque a mí casi no me gusta ocupar para lo de las clases los grupos de WhatsApp, pero tal vez la comunidad, alguna comunidad en Facebook, que en lo personal me gusta un poquito más. Eso es como más aparte, digamos. Entonces voy a generar una para que ustedes puedan ingresar ahí y si necesitan una información o consultarme directamente sería un poquito mejor ahí. Entonces lo voy a poner en el aula virtual para que ya al final, digamos al final del aula virtual, vamos a retroceder acá, permítanme. Entonces al final del aula virtual voy a poner por acá, voy a poner el elemento de eh, que me puedan consultar directamente a través de algún mensaje del, este, de esa comunidad. Entonces, ya el tiempo está a punto de terminarse y solo le vamos a dar una sesión más a esto y ahí quedaríamos. Me conecto en un minuto, ¿ok? Ok, bueno. Grabando también con a Tubecatcher. Muy bien. Entonces teniendo esto, nos vamos acá. Nos vamos acá. Entonces, con el ejercicio, veamos acá. Ese fue el resultado final. Aquí tenemos varias herramientas utilizadas. Tenemos, no solo tenemos el uso del ISODraft o dibujo ISO, o también uno puede ingresar en inglés con, se me ha ido ahorita el nombre, se me ha ido el nombre del comando. Snap Style, creo. Snap Style. Y para generar los isométricos, sino que también el concepto digamos, de la técnica circular de isométricos, pero es la técnica circular en vertical y también tenemos ya el entendimiento del volumen, el uso de la herramienta recorte a cada momento, el uso de la herramienta copiar y desplazar, y de ahí un juego bastante fuerte en concepto mental, de que es visualizar la figura previamente para poder conceptualizar el corte y tener un resultado así. Entonces tenemos varios procesos, simplemente que en computador es un poquitito más fácil. Cuando tenemos el trabajo, cuando tenemos el trabajo a mano, generar cada una de las circunferencias. Aquí tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circunferencias que tendríamos que ir generando eh, para tener el resultado de la pieza. Son 7 veces la técnica, sin embargo nosotros lo minimizamos bastante con simplemente copy paste para obtener los resultados. Sí tenemos que ocupar un poco de la técnica, pero aparte de eso, sí,
ya hacemos bastante copia y pegado para no detenernos mucho en este detalle. Entonces, ya sabiendo esto, tengo a dos compañeros aún en el espacio de espera. Ahí estamos. Entonces, después de eso, el siguiente ejercicio sería el ejercicio 21, pero no sé si vemos este ejercicio, vamos, permítanme. Ahí estamos. Muy bien. Entonces la siguiente parte está en ejercicio 22 y ejercicio 21. ¿Cuál es más difícil? ¿Cuál es más fácil? Pues eso es criterial, pero porque tiene ciertas dificultades el ejercicio 22 y tiene otras dificultades el 21. El 21 tiene bastantes elementos de corte, bastantes, y digamos, el 22 no es nada, pues solamente es un segmento, un pedacito acá, solo es un trocito. Porque la figura era completa. La figura era completa y después tenemos esto. Así que tal vez este que es un poquito más bonito. Vamos a hacer el corte, pero lo vamos a hacer el corte. Quiero ver. Sí, igual. Es que es más interesante este. El corte es un poquito más interesante. Entonces aquí sí vamos a tener que utilizar bastantes veces el copy porque no hay otra manera bueno, sí, tendríamos que ir generando uno por uno los elementos, pero nos tardaríamos un montón. Así que la siguiente figura, veamos, por acá debe de estar. Lástima que no nos va a quedar tiempo para hacer este tipo de circunferencias o de elementos, así tipo carrete o tipo cilindro cortado en diagonal. O tipo hexágono creo que es. No, octágono. También cortado en diagonal. Aquí tienen así las piezas. Y no importando el ángulo, sino que simplemente esa misma pieza ya obtenemos también un cilindro cortado en diagonal. Bueno, tenemos esto y por acá debe de estar las piezas.
Permítanme. Qué raro, solo es esto. Ah, aquí están. Entonces tenemos estas piezas, vamos a sacar esta información. Tenemos la visualización de la pieza, siempre el sistema europeo porque yo personalmente es mi favorito. Entonces trato de ocupar solo el sistema europeo. Y de esto ya obtenemos las vistas, la ubicación de los ejes de las circunferencias y dónde está ubicado también, dónde va a ir el corte. Después de esto nos vamos con la realización de la figura total. Vamos por partes, generamos una pieza primero, después en el otro sentido generamos la otra, hacemos las sustracciones y todo, copiamos, pegamos el elemento donde corresponde para obtener ya los costados así. Después podemos hacer limpieza y ya tenemos la figura total. Pero como va un corte, entonces hacemos el corte de acuerdo a la exigencia que nos dice o que nos indica acá y de ahí vamos haciendo los cortes donde hay encuentros con las aristas y de ahí, este, perdón, con los vértices y de ahí ya generamos la pieza total y terminamos obteniendo este resultado que tenemos acá. Así que voy a generar el desarrollo de esta pieza a partir de copiar las distancias en vista. Vamos a dejar esto acá, vamos a pegar esto por acá. Ya esta pieza ya es con unas medidas un poquito más reales. Lo anterior yo lo hago con medidas de metros, o sea, yo ocupo una pieza de 1 metro por, digamos, por 4, 1 metro por 4. Esto realmente tendría que ser algo monstruoso de dimensiones, ¿verdad? Pero ya cuando hacemos las piezas reales, sí voy metiendo la información en medidas métricas. ¿A qué me refiero? De que si algo mide 1 centímetro, significa de que lo debo de dividir entre 100 y eso ya me tendría que dar el resultado. Entonces, todas las medidas que vaya obteniendo las divido entre 100 o si es milímetro, el dato que obtengo lo divido entre 1000 y ya tengo el resultado. En este caso tenemos una dimensión de 0.0150. No sé si alguien me puede decir cuánto sería en centímetros o en milímetros. Este, que si alguien me puede decir esta distancia que tengo acá, dice longitud. Entonces, ¿cuánto sería en centímetros esa distancia que está ahí? Excelente, muy bien. Entonces, ¿y este diámetro que tenemos acá? Sí, este diámetro sería. ¿Cuánto tenemos Muy bien. De ahí la última pregunta. ¿Y esto cuántos centímetros son? 0.75 qué? O sea que en milímetros. Excelente, muy bien. 7.5 milímetros. Entonces, gracias. Entonces, ya teniendo esas medidas, yo lo que voy a hacer primero es generar, bueno, voy a hacer la copia de esta pieza. Genero una copia, la dispongo como yo crea conveniente. Por acá.
y voy a borrar los excesos de línea, incluso la simbología que les decía porque me está estorbando. Sí, porque por eso es que conservo el archivo en un costado. O digamos en el caso de ustedes porque lo tienen, no, aquí no es, acá es. Ustedes ya lo tienen digamos en dibujo. Quiero ver, ustedes lo tienen así, cabal, así. Solo lo extraen, está en JPG y de ahí ya lo, ya lo pueden ir trabajando. Entonces las medidas y las cotas que ahí aparecen es las medidas reales. En este caso tenemos 1.5 centímetros, en este otro espacio tenemos 3 centímetros, en este otro también otra vez 1.5 y así sucesivamente. Así que ya teniendo esto, comienzo a trabajar el hecho de que para mí es una figura rectangular total la que en concepto poseo acá. Así que yo vengo y hago esta figura y copio esta pieza y verifico hasta dónde llega la mitad de la circunferencia. Justamente llega acá. Entonces voy a aprovechar estas figuras que he creado solo para tener la idea. Entonces la distancia total es de 2, perdón, es de 20 centímetros, o sea, 0.20 y esta distancia es de 0.07, o sea, son 7 centímetros acá. Así que cuando yo quiero dibujar, vamos a dibujar con color por capa. Siete y 20. Muy bien, le damos el espesor que indica acá, que sería de 0.02. Y la distancia que tenemos acá, que sería 0.035. Solo que con otro color. A partir de ese punto yo ya voy a generar la visualización de el elemento circular, técnica AV, y ya puedo comenzar a crear mi figura. Realmente no es necesario que yo haga todo el trazo, pero en este caso sí lo estoy haciendo porque voy a aprovechar el otro segmento para desplazarlo y ocuparlo en el otro costado. Así que vengo con esto, hago un copy, busco un punto de anclaje que sería esta esquina y redirijo toda la figura hasta allá. Yo ya puedo borrar esto.
y ya tengo la placa inicial. A partir de este punto yo ya comienzo a generar las circunferencias que me hacen falta. En este caso tengo un diámetro de 0.5 y el siguiente es un poquito menos, que sería 0.4. Así que de estas mitades 0.05 por 0.05, como van completos así tiene que ir, y el otro es de 0.04, 0.04, 0.04, y ahí estamos. Voy desde aquí a acá, de aquí a acá, y voy a generar la pieza. De ahí no me acuerdo si fue con ustedes, no me acuerdo, que una señorita me preguntó, mire, yo no entendí, o un caballero, no me acuerdo realmente. Y me preguntó, mire, fíjese que yo no entendí mucho lo de la herramienta escala o la herramienta linear y todo eso, no lo comprendí, me dijo. O sea que, ¿de qué viene esa herramienta? Pues uno puede ocuparla en este tipo de cosas porque hay mucho cambio de dimensiones, y estar haciendo cada vez la misma técnica del isométrico es un poco cansado. Entonces podemos ocupar la herramienta escala, que si se fijan, la pieza es más pequeña que la longitud total. Así que yo simplemente vengo con la herramienta escala, selecciono todos los objetos que necesito ampliar, que sería solo el costado que acabo de hacer, le doy un enter, establezco un punto de anclaje y después escribo la R de referencia. Entonces ubico un punto donde inicié el anclaje y después en el otro extremo lo ocupo para estirar la pieza hasta que llegue al tamaño que yo necesito. Así yo no tengo que hacer la misma técnica que hice inicialmente de esta opción anterior. Simplemente encuentro el centro de ambas piezas y hago el movimiento de una hacia otra. De, este, de esta información puedo hacer unas copias y de esta manera borrar lo que ya no me sirve, y desplazo las figuras hacia el centro que yo había seleccionado. De aquí hago un copy, me traslado hasta acá, y a partir de esta sustracción yo ya comienzo a bajar. Así que hago una copia de esta pieza y tenemos una proyección de esta figura de 0.01 y el otro costado es de también 0.01. Así que de este punto, el cual voy a cambiar de color para que se visualice, ahí hago un copy y el siguiente 0.02. Ahí estamos. En uno no vamos a necesitar el exterior, solo el interior. En el otro sí vamos a necesitar todos, y en el primero no vamos a necesitar el interior. De esto hago los recortes pertinentes utilizando solo la circunferencia que está más arriba y comienzo a hacer los recortes.
Borro las piezas. Si quiero las conservo, pero yo creería que en este caso no es tan necesario. Y aquí, justamente aquí, voy a aprovechar, mejor elimino esta pieza y copio las que están adentro porque sería una visualización bastante similar con la anterior pieza. Así que me voy para acá. Ahí está. Después de esto, copio estas figuras externas, punto de anclaje al nuevo punto de anclaje, trazo una línea vertical que me una la pieza, y ya tengo primero la placa. Así que ya obtuve la placa metálica donde tiene que ir el resto del dibujo. Después de eso, yo tengo que visualizar la disposición de esta dimensión, que sería 3.05 y un espacio de 1.5. Pero para no complicarme mucho en cuanto digamos, a la disposición de esto, hago lo mismo que generé anteriormente, simplemente que solamente esta pieza sería básicamente, veamos si obtengo el mismo resultado, veamos. No, no voy a obtener el mismo resultado. Sería esta otra pieza. Tenemos el mismo ancho, solo que la altura es de 0.035.
Oh, no, ya me acordé. Este tiene menos espesor. Veamos, este tiene 0.015. Cabal, menos espesor tiene. Y esta distancia es de 0.075. Muy bien, a partir de este punto yo ya puedo hacer las copias correspondientes acá. Esta figura y hago lo mismo en el otro costado. Simplemente que en este lado vamos a mover esto de aquí a acá. Y esto vamos a desplazarlo de aquí hacia acá. Muy bien, ya teniendo esto, yo ya puedo venir e ir quitando el resto de trazos, que en este caso, a diferencia del otro dibujo que hicimos anteriormente, este es un poquito, tal vez un poco más tedioso en cuanto al desarrollo inicial, pero un poquito más fácil ya teniendo el trazo. Un poquito más fácil poder obtener el corte.
corto acá. Así que ya teniendo esto, esta parte, que ya no es necesario incluso borrarlo todo porque ya con esto ya podemos obtener la resultante del corte. Y a partir de ese punto ya genero el corte desde el inicio del vértice, que sería este elemento. Me voy rodeando toda la figura. Yo voy acá y termino haciendo el corte justamente a la mitad de este elemento, a la intersección. Bajo acá. Quiero ver. Sí. Wow, se detuvo esto. Se me estaba olvidando que tengo que grabar ya lo último. Ok, aquí vamos. Muy bien. Entonces ya cerrando, nos vamos de la lista haciendo la perfilería de acá. Y por último ya tenemos esto. Los excedentes los comenzamos a recortar. En este caso no hay problema. Aquí ya tienen sus límites ya bastante definidos. Solamente que aquí ese sería el que tenemos un poquito de problema. Entonces esta línea no se ve y esta tampoco. De ahí aquí no se ve, no se ve. Esto tampoco. Recorto por acá. Esto lo elimino. Sigo haciendo más recortes por estos puntos. No, esto no.
Ahí está, y esto último. Al final, yo sé que es un poco trabajoso esto, pero no es una situación que no se logre hacer. Así que al final nosotros tenemos este corte, solo le adicionamos el hatch que tenemos acá. Perdón, este, voy a revisarlo bien porque no estoy seguro. Yo creería que sí se los compartí, pero no vaya a ser que no. O no lo han visto, no. Ah, bien. Sí, porque yo creería que sí lo he subido, pero no vaya a ser. No vaya a ser. Ahí está. Pero no vaya a ser. Si no aparece, me avisan. Igual yo voy a revisar ahora, pero más tarde, para poderles complementar. Pero yo creería que ya va en los videos. Entonces simplemente termino haciendo el achurado para que se entienda dónde va el corte o qué fue un corte, porque a veces algo puede parecer un corte, pero realmente es así la pieza. Pero cuando uno hace el achurado ya directamente le está diciendo al lector de que esa pieza va cortada intencionalmente para visualizar algo porque la pieza es entera, entonces uno necesita visualizar algo en particular, posiblemente cómo tendría que ir estas sustracciones. A veces son sustracciones no rectas, sino que tienen que llevar un poco de curva, entonces es para indicarle al que va a fabricar la pieza cómo es que tiene que ir. Entonces eso sería, hasta ahí tenemos tres ejercicios más, los tres anteriores van a ir en grupos de tres, ahí solo que se distribuyen el trabajo. Yo recomendaría uno sencillo, uno fuerte, o sea, un ejercicio de los primeros más unos ejercicios de esta segunda tanda y presentarlos dentro de aquí unos 7 días. Van a tener ahorita, a partir de ahora, van a tener una semana pues para poder trabajarlo. Tienen los videos suficientes. Si realmente hay un poco de dificultad, entonces sí, me escriben y eso sería todo. Voy a dejar de compartir la pantalla y hasta ahí llegaríamos con lo de la clase.